de Antonella Menem aquí. Habría que ver quién puede, digamos, averiguar y todo de los departamentos de Miami. Allá en Miami hay un edificio de 8 pisos, sí, 8 pisos, 9 pisos creo que eran, en Miami, que estaba a nombre de mi abuelo en realidad ese edificio. No sé si Zulemita le habrá pasado a su nombre. Ese es el tema, que Zulemita lamentablemente está pasando todo a su nombre y antes de que muriera mi abuelo también traspasó todo a su nombre. Ese es el tema. Vale aclarar una cosa, Sí, Cari. dale, Débora. No es que ni ella me llamó ni ella se comunicó conmigo. No. Antonella amablemente contestó a cada una de las preguntas y en Las base, fuentes, estamos y en base buscando a lo que fuentes. se dijo aquí ayer al aire, fue contestando. Y por supuesto, una vez que terminó de mis idas y vueltas, que fue muy amorosa, le pedí si podía salir con nosotros por teléfono, me pidió por favor que no. Sí. Tiene dos nenes, o sea, tiene miedo. Y me dice, salió la nota de ustedes y me reconocieron en el colectivo. Mira, increíble. Tiene temor. En Entonces, el colectivo, agradezco. escuchá, en el colectivo estamos hablando de fortunas de millones de dólares. No es menor Y lo que una estás... es heredera verdad. está viajando en colectivo, o sea, no es menor. Habla Que de no la tiene división, nada de malo, pero habla, que habla de la habla de la división que situación. existe en esta familia. Claramente están los millonarios y los poderosos por un lado y una heredera que está, tratando de que se reconozca la fortuna de su padre y todo eso, viajando en Sí, colectivo. totalmente. Ayer Damián Rojo dijo algo muy interesante Sí. que también apoyó Antonella. Ella heredó de su padre deudas. Deudas. Sí, es Porque muy fueron cosas que dramático. no se fueron pagando y cuando le llegó había que ponerse a tiro. Y en el medio, en una propiedad que se compró, bueno, tuvo una ida y vuelta, fue estafada y quedó en cero y en la calle. Enseguida me contás más, Débora, pero tenemos otro audio de Antonella. ¿Estamos listos para escucharlo? Sí. Dale, ponelo. Ayer, por ejemplo, Luis dijo de que yo cobré parte de la herencia. No sé si se refería a la herencia de mi abuelo. A mí de mi abuelo todavía no me dieron nada, absolutamente nada. Se dice de mi papá que él se fije, por favor, con todo respeto, que él se fije los expedientes, como varios periodistas los vieron y realmente se quedaron boquiabiertas porque la mayoría no me creían, pero cuando los vieron, ahí se dieron cuenta que yo no mentía y que mi mamá tampoco, cuando hablábamos de toda la deuda millonaria que me dejaron en la herencia. La verdad que me duele muchísimo que Luis haya hecho eso, sabiendo que antes me defendía a mí. No sé el por qué, motivo, circunstancia, ahora no me está defendiendo y parece que tuviera miedo o que alguien de arriba lo estuviera apretando. Un dato muy importante es que cuando yo tenía 16 años, mi abuela mandó a pedir para que yo me sacara sangre con el cuerpo de mi papá por el simple hecho para ver si era el cuerpo de mi papá o no. El tema es que en su momento nosotros nos negamos con mi mamá. ¿Por qué? Porque mi misma abuela decía que el cuerpo que estaba ahí no era de mi papá. Entonces, si de repente yo me sacaba sangre con el cuerpo que estaba ahí, ellos tranquilamente iban a salir a decir de que yo no era hija. Entonces lo que nosotros pedimos fue que obviamente yo me iba a sacar sangre con el cuerpo de mi papá, pero también yo quería que ellos también lo hicieran con el cuerpo de mi papá y aparte que se sacaran sangre nuevamente conmigo, como se hizo cuando yo tenía 7 años para ver obviamente la paternidad, que se saquen sangre conmigo para comprobar de que yo sí soy hija de Carlitos. Y ellos como que se negaron a eso. Las que se negaban eran Zulema y Zulemita. Ellas se negaban todo el tiempo a hacerse los análisis conmigo. Y está también el expediente, está la prueba que confirma de que ellas se negaron un montón de veces a querer sacarse sangre de vuelta conmigo. Y cuando ellas quisieron, nosotros nos negamos. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra de Antonella Menem, la hija de Carlos Jr. Enseguida vas a escuchar más audios, porque tenemos más. Igual me gustaría como repasar toda la historia. Esto es lo que está contando ella. A mí me viene a la memoria, yo trabajaba con Chiche Helburn en ese momento, y me acuerdo que en ese momento iba la madre con ella, que ella tenía 4 años, yo me acuerdo de verla en el estudio, que era una nenita, y que fueron muy violentadas las dos, porque no eran reconocidas, porque la verdad que la familia le hacía pasar lo que acaba de contar, esto de que claramente eran unas parias de la familia. ¿Conoces, Flor, la historia de amor, digamos, o la historia en donde nace Antonella? ¿Cuál era el vínculo de Carlos con la mamá de Antonella? Era la parte del cielo, era esa época de la noche de Buenos Aires que era gloriosa, donde el champán brotaba de las paredes, estamos en el 1 a 1. Los 90. Sí, los 90 la mamá era una bomba sexual, era una modelo espectacular.
Y él venía de... Era un Latin lover. Claro. La verdad que Carlitos era un Latin lover. Y esta fue una relación que claramente todo el mundo conocía. Digo, yo la conocía. Pero no fue una novia formal como tal vez fue luego María Vázquez, ¿o sí? ¿O fue una novia que estuvo, digamos, sumada a la familia, que era parte del clan? Que la verdad que en ese momento ellos tenían... los Menem tenían como bastante poder en los medios y no se sabía mucho de ella. Claro. No se supo mucho hasta después de su muerte. Pero nunca apareció. nunca la abrazaron y la sumaron al clan Menem. Al principio no. Jamás no. Yo creo que los primeros años de Antonella sí, el abuelo sí. Yo me acuerdo que una etapa de Menem sí, que ella cuenta que tuvo esa relación con el abuelo, pero me acuerdo que Zulemita y Zulema, a las que yo aprecio porque la verdad que las conozco. Sí. Y sé que fue difícil también. Es difícil el tema de... víctima de un señor difícil, ¿eh? Tal cual, la paternidad, esta cosa de decir, le llevó bastante tiempo. Perfecto. Incorporarla. Vamos a repasar